Bueno, Ramón, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por estar con nosotros dentro de este ciclo de Habitar, que es como hemos llamado a este ciclo de unas charlas que se van a prolongar hasta octubre de este año, ¿no? Son unos ciclos que atienden no al calendario académico, sino que atienden a otra programación vinculada con la universidad, a una programación económica. Y el tema deriva del interés que hemos tenido este año en centrar las investigaciones y el trabajo del máster en torno a la vivienda, al habitar, ¿no? Por tanto, las conferencias van a ir tiñendo de una forma o de otra de distintos aspectos que creemos que son interesantes y que, sobre todo, hemos abusado de los amigos para que estén aquí y para que, de alguna forma, pues, nos acompañen, ¿no? Hoy la petición hecha a Ramón y a Bet, en realidad, era yo creo que no era nada que no se esperase que podíamos pedir, ¿no? Es decir, realmente es el conocimiento de su obra que tiene un interés para mí fundamental y estratégico, es decir, más allá de la amistad está una mirada entusiasta en todo aquello que realizan. Y hoy, aprovechando que nos van a contar unas viviendas que yo creo que están recién acabadas, hay una mirada que a mí me resulta muy interesante, que para ellos posiblemente, aunque han hecho alguna otra obra, normalmente tienen una relación muy fuerte con el cliente, sobre todo cuando los clientes son ellos, ¿no? Es decir, incluso esa relación es una relación posiblemente extrema y es la llegada a un cliente desconocido que sí lo experimentaban en los espacios públicos, en otros trabajos que estaban realizando, pero no en algo tan específico como es la vivienda. Esa dicotomía entre el conocimiento y el trabajo codo con la propiedad y esa sensación de que se está trabajando para alguien que se desconoce, me gustaría que la pudiesen articular y esa es la petición. Lógicamente, Ramón y Bet harán lo que estimen oportuno, porque una cosa es lo que se pide y otra cosa es lo que se hace, y seguro que lo que se hace va mucho más allá de esa petición inocente, con la cual, por lo tanto, bueno, pues daros de nuevo las gracias por estar aquí con nosotros, aunque sea virtualmente. Nos gustaría que fuese físicamente, pero buscaremos otro momento cuando las cosas nos lo permitan. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos. Bueno, agradecidos por la confianza, por la amistad y por la oportunidad de explicarnos hoy aquí con Bet. Saludos a Juan y a Kobe, que están por aquí, a Carlos Pita también, que estamos en contacto por esta u otra posible charla en su grupo en la escuela, Jesús, toda la gente que tenemos por aquí, amistades en esta tierra que conocemos y que queremos también. Es un honor compartir esta pequeña experiencia con vosotros, ¿no? A ver, efectivamente, Carlos, como decía Carlos ahora hace un momento, se nos pidió hablar un poco de esta última obra recién terminada relacionada con el habitar, con la vivienda, ¿no? Del bloque 6x6 que vamos a contar. Y después también ponerla un poco en contraste, al ser este un trabajo de vivienda, pero destinado a un usuario desconocido, ponerla en contraste un poco con alguna otra experiencia casi contraria, en el sentido de conocer muy específicamente cuál va a ser el usuario o, como mínimo, el uso concreto del espacio donde se interviene. Por lo tanto, esta charla va a estar un poco compuesta por dos partes o por tres partes, digamos. Una primera parte casi como de exposición de motivos y de fotografía de la situación, tal como la vemos hoy nosotros, nuestro trabajo y el entorno en el que nos movemos como arquitectos y cuáles son los retos en la mesa y pendientes. Otra parte para desarrollar cómo aplicamos este enfoque o este punto de vista en esta experiencia del bloque 6x6, y finalmente un ejemplo contrario como para poner en carga todo dicho, ¿no? Y por supuesto con ganas de ser interrumpidos en cualquier momento o debatir cualquier cuestión al final de la charla si lo estimáis oportuno. Entonces, si entramos en materia,
Se ve ahí, no veo yo mi presentación aquí, supongo que va a ir corriendo a medida que... Sí, se ve correctamente, Ramón. Perfecto, gracias. Pues queremos empezar con esta primera imagen y enfocar un poco este tema, esta palabra, este gran tema que tenéis como motivo del ciclo y del curso, ¿no? Que es el habitar. ¿Qué es el habitar? Y, por supuesto, tema central en nuestro trabajo como arquitectos, ¿no? Y que está bien siempre reflexionar y poner encima de la mesa desde los fundamentos más primarios hasta el trabajo de cada día, ¿no? En ese sentido también, y con ganas de compartir las fuentes, ¿no? Con Beth siempre hablamos o tenemos como referente un texto muy importante de Ivan Illich que se llama El arte de habitar, ¿no? Un texto escrito, si no estoy equivocado, a principios de los 70, o finales de los 60, donde habla de esta condición tan humana de desarrollar el arte de habitar como la única especie capaz de desarrollarla, ¿no? Así como muchos animales están casi genéticamente programados para construir sus nidos de una manera un poco inconsciente, aunque con gran técnica en muchos casos, el hombre como ser capaz de desarrollar este arte de habitar que va más allá de la pura funcionalidad, ¿no? ¿Y cómo lo hace? El qué, el cómo y el por qué, ¿no? Y si vamos al qué y al cómo, pues nos gustaba empezar esta charla con esta imagen de una cantera de piedra, ¿no? Que al final, como especie, lo que hacemos es excavar un poco como termitas a gran escala, ¿no? Excavar un poco el territorio para sacar material de esta corteza terrestre y agruparla de alguna manera, siguiendo las lógicas del proyecto y con una cierta técnica, ¿no? Y al final, habitar significa un poco acondicionar esta corteza terrestre, hacer esta especie de microtopografías que contengan un espacio delimitado en el que habitamos, y esta materia que extraemos, que puede ser de muy diversas naturalezas y agrupada, casi que acaba formando nuestro micromundo, el mundo sobre el que recorremos, ¿no? Este es otro caso de otro tipo de material, sea cual sea. Esto es casi como de golondrinas, ¿no? Hecho con adobe, con barro. Esto es una ciudad del Yemen, ¿no? Donde sencillamente es muy gráfica la posibilidad de mover tierra para acumularla en algún lugar concreto y generar unos espacios en los que habitamos, ¿no? Esto es el que hacemos, ¿no? El extraer materia, recolocar materia para habitar. Pero ¿por qué necesitamos realizar estas operaciones para habitar, ¿no? Yendo muy al principio, ¿no? A cosas muy básicas, podríamos decir que casi como arquitectos construimos por dos razones principales, ¿no? Una es el clima. Acondicionar ciertos espacios, ciertos climas para que sean habitables, para que no nos muramos de frío o de calor, o de humedad o de falta de humedad en espacios exteriores en climas extremos, ¿no? Temperar. Por suerte estamos en una franja del planeta bastante temperada donde esto no es extremo, pero aún así necesitamos cobijarnos y protegernos del clima, domesticarlo de algún modo. Y por otra parte está el programa, ¿no? Hay razones de programa. Necesitamos algunos espacios concretos para desarrollar ciertas actividades que requieren de unas dimensiones o de unas funciones, ¿no? Estos en las Islas Aran de Irlanda, cuestiones tanto de explotación de agricultura, de contención de agua, de protección ante ataques o invasiones, de control de la comunidad, etcétera, ¿no? Entonces, clima y programa como dos razones fundamentales de la arquitectura, desde siempre, desde los inicios de los tiempos en nuestra especie, y algunas arquitecturas que contienen ambos aspectos de una manera muy pragmática y muy clara, ¿no? El clima y el programa en un solo lugar, ¿no? Esto es en el Muray y también en Perú. Unas imágenes preciosas que salían de este mismo lugar en el libro fantástico de Rudowski, ¿no? De Arquitectura sin arquitectos, y en aquellos tiempos pensando que era una especie de teatros, de lugares de concentración colectiva pública para realizar algunos eventos masivos, y que con el paso del tiempo se ha descubierto que básicamente eran laboratorios de clima, ¿no? Era una manera de reagrupar la materia, estas paredes de piedra en seco, para conseguir unas ciertas terrazas que al mismo tiempo que contienen el agua en un acceso, consiguen reproducir diversos climas, acondicionar la temperatura de cada una de las terrazas para poder desarrollar o investigar posibles plantaciones en climas diversos, ¿no? Entonces, una construcción hecha a base de trasladar y agrupar la materia de una manera determinada para conseguir un programa y un clima, ¿no? Que van íntimamente relacionados. Pero aún así, aún en estos casos,
podríamos decir que no son suficientes en el sentido de que son espacios exteriores todavía, que son arquitecturas no habitables, puesto que como especie para habitar lo que hacemos es no habitar en la materia, sino precisamente en el espacio contenido entre la materia, ¿no? Esta también imagen de Perú, de Machu Picchu, ¿no? Este asentamiento donde nuevamente el hecho de agrupar la materia, en este caso piedra, consigue confinar de algún modo, acondicionar este continuo infinito universal que es el espacio vacío, que en realidad es nuestro medio de vida, ¿no? Nosotros no habitamos en la materia, sino en el espacio contenido entre la materia. Hoy esto sigue, por supuesto, en marcha, de otros modos, con otros materiales, con otras manufacturas y otras técnicas y con otras densidades en otros lugares del planeta, básicamente en todas partes. Esto es una imaginería de Hong Kong, ¿no? Esta superdensidad de material extraído, procesado, acumulado para contener estos espacios reducidos en altura en algunos lugares, que por supuesto todos estos procesos tienen consecuencias, ¿no? Más allá de generar estos espacios, estos climas, tienen efectos sobre nuestro medio de vida, sobre nuestro ámbito, que es la atmósfera, ¿no? El aire, este espacio continuo, infinito, universal, este vacío. Esto es una imagen de un lugar extremo de la Tierra hace 100 años y ahora mismo, y vemos como el deshielo, el cambio climático, las consecuencias de toda esta construcción, manipulación, etcétera, de materia y, por lo tanto, emisiones de gases diversos que hablaremos un poco a la atmósfera, precisamente alteran la atmósfera como medio de vida en el que habitamos, ¿no? Y es que la materia no es, el material físico sólido no es nuestro ámbito, nuestro ambiente vital. Nuestro ambiente vital es gaseoso, es este que vemos aquí, es la atmósfera en sí misma, ¿no? Y que es básicamente nuestro material de los arquitectos que moldeamos con lo que no es atmósfera, con lo que no es gaseoso, para poder habitar. Si vamos un poco en esta pequeña introducción sobre nuestro medio de vida, vamos un poco atrás en la historia de este medio fantástico que es la atmósfera, ¿no? Vemos cómo no ha sido siempre así. Esta atmósfera, entendida como esta acumulación de gases alrededor del planeta, alrededor de esta escorza, de esta corteza terrestre que micromodelamos para habitar, en unos inicios era absolutamente tóxica. La atmósfera que conocemos hoy no era así. Estaba formada básicamente y precisamente por gases tóxicos, entre ellos el CO2, el dióxido de carbono, procedente de las erupciones volcánicas y magmáticas del material del interior del planeta. Y por lo tanto era un medio absolutamente hostil a la vida, tal como lo conocemos hoy, y inhabitable, por tanto, ¿no? Y que de algún modo se convirtió en habitable por una cuestión aún inexplicable por la ciencia, que tiene diversas vías de explicación, pero que no conocemos con certeza, que es la aparición del agua. Y con la aparición del agua, las cianobacterias, estas primeras bacterias capaces de hacer una cosa mágica, también inexplicable, que es la fotosíntesis, ¿no? La fotosíntesis como son las parientes antiguas de la vegetación, digamos, ¿no? Y estos seres, estas bacterias primeras, que eran capaces de transformar la materia inorgánica en materia orgánica, es decir, hacer lo que hoy conocemos como la fotosíntesis, que no es más ni menos que, gracias a la existencia del agua y las sales minerales disueltas y el CO2 de la atmósfera, con la incorporación de los fotones del sol, de los rayos de sol, se convierten en glucosa, es decir, biomasa, fibra vegetal y oxígeno. Si hoy tenemos oxígeno en la atmósfera, por lo tanto, vida tal como la conocemos, como tenemos concebida nosotros mismos, es gracias a la existencia de estos parientes antiguos de las plantas, que son las cianobacterias, que lograron el milagro de la fotosíntesis y, por tanto, de convertir el carbono inorgánico en orgánico, el dióxido de carbono de la atmósfera, en oxígeno y fibra vegetal, ¿no? Y con esto inventar, crear, generar la atmósfera, que sí conocemos hoy que es nuestro medio de vida y que conforma este vacío continuo universal que modelamos continuamente como arquitectos con la materia de la corteza terrestre para generar nuestro hábitat, para convertirlo en más habitable.
y que ha sido fuente de inspiración en todos los sentidos, ¿no? Y ahí vamos a esta palabra que está contenida en el título de la charla de hoy, que nos parece muy importante, que es atmósfera. Ya conocemos un poco la historia, el origen, el nacimiento y la evolución, o una primera evolución de esta atmósfera, como mínimo la aparición del oxígeno y, por lo tanto, de la vida. Pero a partir de aquí, la admiración, ¿no?, como especie de esta atmósfera en varias versiones, en varias vertientes, en varios sentidos, ¿no? De una parte, la admiración por la fuerza sobrenatural, la redundancia, ¿no?, de la naturaleza, de este medio, de esta atmósfera, ¿no? Este es un cuadro de Turner, ¿no?, este barco de vapor en la boca de un puerto donde el aire, el agua, el fuego, el vapor del motor, todo se junta en una especie de fuerza sobrenatural inalcanzable que nos supera y, por lo tanto, motivo de admiración de los románticos y todavía hoy de paisajes y fenómenos atmosféricos de una belleza y terribles al mismo tiempo. Pero también la palabra atmósfera, no solamente para definir estos fenómenos climáticos y esta fuerza expuesta de manera evidente de la naturaleza, sino también en el sentido del aire que se respira en un lugar, ¿no? Nunca mejor dicho, el aire como atmósfera que nos permite respirar y, por lo tanto, vivir, pero también esta parte poco aprehensible, difícilmente objetivable, mucho más de sensaciones, de percepciones, de piel, y que tanto nos interesa, nos debe interesar a los arquitectos, que es tanto más importante que la cuestión física, química, mecánica de la atmósfera como medio y como clima, y que incorpora ya cuestiones culturales, de costumbres y relaciones a la domesticidad, ¿no? La otra parte del título de la charla, ¿no? Atmósferas domésticas. Atmósfera como medio en el que vivimos, como fenómeno atmosférico, como gas que envuelve la Tierra, nos protege al mismo tiempo del universo y nos permite crear una capa singular en el universo donde es posible la vida, ¿no? Este lugar donde, por su distancia relativa al Sol, es posible que exista agua en modo líquido y en modo gaseoso, pero que no se disuelva demasiado, ni se congele, ni desaparezca, conforma esta atmósfera muy química, pero que también utilizamos para hablar de la atmósfera de un lugar, ¿no? De los sentimientos, las percepciones, del aire, de cómo vivimos, cómo habitamos y cuál es la domesticidad en el sentido de domus, ¿no?, de casa, de este lugar. Como arquitectos tenemos un poco la obligación, o es un poco la función de nuestro trabajo, ¿no?, conocer ambos aspectos, el aspecto más técnico, más físico, más químico incluso del lugar para controlar este clima que decíamos y generar o posibilitar las condiciones de vida, pero también con aspiraciones perceptivas, culturales, de crear un lugar singular, agradable, con la ambición de acogernos en el sentido más superlativo posible, ¿no? Entonces, este aire del lugar, en todos los sentidos, como función del arquitecto, debería obligarnos a diseccionar, a intentar estudiar muy bien el por qué nos gustan, ¿no?, entre comillas, por qué estamos bien, por qué son agradables algunos lugares, cuáles son los mejores lugares para vivir, cuál es el lugar más habitable y cómo podemos hacerlo para conseguir reproducir estos lugares, ¿no? En ese sentido, esta disección de entender por qué un lugar tiene un aire, una atmósfera interesante o agradable o donde se pueda habitar bien, nos lleva un poco al tema de la disección, y valga como excusa este cuadro, ¿no?, la disección, la lección de anatomía, para intentar establecer un método que diseccione estos espacios a partir de unas premisas que nos permitan conseguir entender qué materia, qué estrategias podemos establecer como arquitectos para conseguir estos espacios, ¿no? Nos gustaría empezar por esta imagen. Esto, evidentemente, es un esqueleto de un pelícano. Y podríamos debatir si aquí ya está el pelícano o todavía no está el pelícano, o casi ya es un pelícano o todavía no lo es, ¿no? En cualquier caso, tiene la belleza de los esqueletos en el sentido de ser una estructura prácticamente perfecta, ¿no?, donde no sobra ni falta ninguna pieza, donde cada pieza tiene su función. En cada lugar de cada pieza la sección perfecta para que funcione y donde
acaba conformando el mismo animal prácticamente, ¿no? Cuando decíamos que esto es un pelícano es porque reconocemos el pelícano en la estructura que lo genera y que lo sustenta básicamente, y esto nos lleva un poco a pensar en este también tema, este tópico de los arquitectos, ¿no? Del espacio-estructura, cuando la estructura ya es capaz de definir los espacios en sí mismos, como veíamos en Machu Picchu, en Moray o en las Islas Aran, o ahora mismo en este esqueleto, ¿no? Cuando la estructura ya es el cuerpo en sí mismo. Y estos cuerpos que no solamente son capaces de sustentar al animal, al pelícano, sino que pueden conseguir cosas increíbles a diferencia de nuestros edificios, que es, por ejemplo, que se muevan o incluso que vuelen, ¿no? Que es una auténtica maravilla. Decíamos, si a eso todavía no es un pelícano este esqueleto, y seguramente todavía no lo es porque le falta alguna cosa fundamental, ¿no? Para poder ser vivo y para funcionar como funciona un animal, un ser vivo, un pelícano en concreto, ¿no? Tiene, aparte de los huesos, esta piel fantástica, esta piel que le permite cosas extraordinarias, como por ejemplo mojarse y ser impermeable al mismo tiempo, estar en el agua pero ser impermeable. Una vez mojado, secarse al sol, adaptarse a cada parte del cuerpo y acabar también adoptando formas sorprendentes que permiten funciones insospechadas y, por supuesto, evidentemente útiles. O incluso explican diferencias de subespecies según la localización geográfica en el planeta, según el alimento, según la época del año, el apareamiento, el cambio de plumaje, etc., ¿no? Por lo tanto, esta parte más fija, digamos, más responsable de la sustentación física, mecánica del animal, y esta parte más variable, más adaptativa a los fenómenos, mucho más fisiológica y menos morfológica, que es la piel, ¿no? La piel y los huesos para definir este animal en relación con el medio donde vive, que es la atmósfera, ¿no? Esta fotografía lo explica bien, ¿no? Es el animal como hueso, el animal como piel y el animal como la suma de las dos. Bueno, y como arquitectos puestos a imaginar maneras de construir seres, entidades parecidas, ¿no? Y de manera responsable para no colaborar, como veíamos al principio, en esta espiral de destrucción de nuestro propio medio de vida a partir del uso de nuestro medio, tenemos también al árbol, ¿no? El árbol, como veíamos también al principio, como origen de la vida y del oxígeno en la atmósfera, la vida como la conocemos hoy, y como estructura en sí misma, ¿no? Con una estructura portante que es esta glucosa, esta fibra vegetal, esta biomasa conseguida gracias a las salas minerales y al agua de la tierra y los fotones del sol, como estructura portante, por lo tanto, y como huesos, como esqueleto, y estas plumas, ¿no? Estas hojas como medio adaptativo, como piel que gestiona la relación con el medio y que es capaz de generar, de fabricar propiamente el tronco, ¿no? Por lo tanto, tronco y hojas como la misma cosa, piel y huesos como la misma cosa, y las dos en relación con el medio, que no solamente le permite habitar, sino que crea el mismo constantemente a través de la fotosíntesis, ¿no? Entonces, este círculo perfecto donde el medio que permite la vida crea las condiciones para la vida que crean el medio nuevamente, como ejemplo de arquitectura de piel y huesos, que a partir de una estructura fija y una piel o unas hojas más adaptativas es capaz de formar parte de este medio en lugar de oponerse a él, ¿no? Un poco. Esto como ejemplo primero, ¿no? Pero claro, si encima estos huesos, encima esta estructura fuera capaz de colaborar en la sustentación y en la creación del medio, de esta atmósfera, ¿no? Sería fantástico, que es lo que hace el árbol, esta fibra vegetal que genera oxígeno, absorbe dióxido de carbono y por lo tanto hace la atmósfera más habitable al mismo tiempo que él crece, lo convierte en biomasa. ¿Qué pasa si pudiéramos hacer huesos de este modo, ¿no? Esto significa hacer huesos de madera, de alguna manera, ¿no? De esta biomasa, de esta glucosa. Pero claro, no existen troncos tan grandes como para hacer edificios y entonces aparece este gran invento. Bueno, este es el último, uno de los últimos, digamos, pero el hecho de convertir pequeñas tablillas de madera en grandes piezas de una medida superior al árbol mismo para poder fabricar elementos constructivos, ¿no? Viene de lejos, desde la unión de maderas distintas con clavos, a lo disponer de madera maciza de suficiente dimensión, hasta distintos modos de prensar y encolar maderas y hasta esta última de CLT, ¿no? El Cross Laminated Timber, la madera laminada cruzada, donde a partir de distintas capas de listones de madera encoladas y bajo presión y puestas en sentidos
perpendiculares consigue elementos de gran formato y muy estables debido al trabajo de las fibras en direcciones contrarias, ¿no? Y por lo tanto, este árbol inventado como consecuencia de la atmósfera y generadora de atmósfera, en tanto que generadora de oxígeno y absorción de CO2, que a pesar de ser muy ligero, es capaz de construir, si se diseña adecuadamente, edificios suficientemente grandes como huesos, como espacio-estructura. Aquí tenemos el ejemplo de esta caja, ¿no? El cartón como material, que también, por cierto, celulosa, ¿no? Pero con material muy ligero y, por lo tanto, aparentemente poco resistente a empujes horizontales o a grandes masas de la estructura que era más estable, pero que, ordenada adecuadamente, es capaz no solamente de sostenerse a ella misma, sino soportar el peso de las botellas, en este caso, o cualquier otro elemento, ¿no? Y, por lo tanto, mucho más rígida. Si pudiéramos pensar estructuras de este tipo, a partir de estos materiales que, por lo tanto, están en sintonía con el medio en el que se insertan y, además, aprovechar la fuerza de la mejor caldera que nos puede permitir un promotor que es la mejor de la galaxia, que es el Sol mismo, como primera fuente de estos fotones que permiten la fotosíntesis, pero al final también como fuente de calor que seca las plumas del pelícano, pero que nos puede calentar a nosotros y a nuestro espacio habitable, pues mejor que mejor, ¿no? Y este es un poco el reto y el planteamiento un poco de intenciones que decía al principio de la primera parte de la charla, que está encima de la mesa y que nos sirven para explicar un poco este proyecto y los motivos que hacen detrás de la ambición de este edificio en concreto, ¿no? Y, por lo tanto, ahora sí podemos empezar a explicar un poco con esta base la historia de este proyecto y, como decía Carlos, esto tiene que ver con el conocimiento o no del futuro usuario y de las maneras de habitar estos espacios, y queremos proporcionar, por lo tanto, como arquitectos, para después dar paso a otra versión de lo mismo con una manera absolutamente contrapuesta. Este es un proyecto... no sé cómo vamos de tiempo. Bueno, creo que bien, si no me paráis o acelero. Este es un proyecto que se inicia hace muchos años, en realidad, en 2011-2012. Esto, creo que aquí ves el puntero también, el cursor. Esto es Girona, desde donde estamos hablando hoy, donde habitamos, con Beth. Este es el casco antiguo de Girona, esta parte de aquí, sobre este monte, y dentro de las murallas, ciudad de fundación romana para proteger el tránsito de la antigua vía Augusta, que es esta vía aquí, que pasa en sentido norte-sur y que permite ser controlada debido a conflictos en la época, siglo II antes de Cristo. En este tramo central, dirección norte-sur, por lo tanto, el cardo máximo por el cual se instala la ciudad romana, ciudad y con vista sobre el llano cultivable y, por tanto, que proporciona el sustento a la ciudad, y con vistas en el alto del llano, por tanto, como protección ciudadela protegida de los posibles ataques de la geografía cercana, ¿no? Y como esta ciudad primera no crece hacia la montaña por cuestiones geográficas y de facilidad, y empieza a crecer a la otra orilla del río, en estos ensanches, un poco en realidad construidas a base de pequeños planes zonales sin mucha articulación entre ellos, hasta que llega a este punto donde está la conurbación de Sal, el pueblo vecino, y hoy en día formando este continuo urbano entre la ciudad antigua de Girona, saltando el río, saltando la antigua nacional y en contacto con Sal, todo siguiendo el curso del río Ter aquí y de las huertas que alimentaban la ciudad y aún hoy en día de Sal y Santa Eugenia. El emplazamiento del proyecto es este que veis aquí en naranja, y, por lo tanto, es una zona de sutura entre estos ensanches más densos de la ciudad de Girona y el pueblo de Sal, hoy también ya ciudad, que es esta zona de aquí que une estos dos tejidos y que, a diferencia de la densidad del tejido de Sal o el de Girona en estos puntos, es un tejido urbano que ya se caracteriza por ser construido en isla, en bloque abierto, bloque aislado en islas abiertas, por eso como vemos aquí, y por proximidad a las vías de comunicación. Aquí tenemos la estación de tren, justo aquí a 2 minutos está la entrada de Girona Sud de la autopista, y con una gran proliferación de equipamientos públicos,
desde escuelas, piscinas, cementerios, hospitales, etcétera, pabellones deportivos, etcétera. Esta es un poco la condición urbana del lugar y, como decíamos, que originan que en 2012 se proponga la construcción de un bloque de viviendas en este lugar aquí señalado en naranja con esta orientación. Tenemos evidentemente el norte arriba. Cabe decir, perdón, un momento a la imagen anterior, que como particularidad del solar, aparte de tener una fachada larga orientada al sur, tenemos en la fachada norte toda esta zona verde importante y peatonal, y por lo tanto como acceso rodado solamente desde esta vía situada al este, que es el carrer Montnegre. Por lo tanto, una fachada sur importante y una fachada norte dando una zona verde. Y un acceso rodado lateral a este desde el carrer Montnegre. Esto nos permite, la normativa urbanística del lugar viene muy delimitada, muy acotada, separación obligatoria, ni máxima ni mínima, obligatoria de 3 metros hacia la zona peatonal en la fachada norte, máximo 600 metros de ocupación, 6 plantas, 36 viviendas como máximo, por lo tanto vienen los números un poco dados ya de ocupación, edificabilidad y densidad en una pieza que acaba haciendo 40 por 15 más o menos, que puedes más o menos articular en un punto central para ganar un poco más de profundidad, pero que es básicamente la construcción de 36 viviendas que con esta orientación, estas medidas y estas condiciones urbanas de contexto permiten pensar, ya en ese tiempo, estamos en 2012, en un edificio con un acceso en el punto central de la zona peatonal y de coches de la banda este, con un núcleo de comunicaciones central, de escalera de ascensores y acceso por pasarela en la fachada norte para dar a 3 viviendas en el ala este y 3 en el ala oeste, por lo tanto 6 viviendas por planta, por 6 plantas 36 viviendas, todas ellas con orientación sur-norte pasantes. Este es un poco el planteamiento inicial. Se quería que fuese una construcción eficiente en términos de plazos y presupuestos, por lo tanto se opta por desarrollar un sistema de prefabricados en hormigón en ese momento y se acaba estableciendo, estos son algunos ensayos de la estructura en principio porticada de elementos de hormigón con jácenas y forjados de placas alveolares, una zona central técnica con, como decíamos, acceso a norte y fachada libre a sur y habitaciones pasantes, y acaba dando una estructura propia de este sistema constructivo de porticada de suma de unidades, de pórticos, que generan viviendas pasantes sur-norte con un poco este aspecto. Aquí igual no se aprecia mucho a esta escala, pero todos estos nudos, todos los encajes, estos encuentros son en seco propios de las uniones entre jácenas y ménsulas de los pilares de toda la altura del edificio, con unas placas alveolares de toda la luz de fondo, por lo tanto de 16 metros. En esta es la fachada sur y con estos criterios iniciales que parecía que respondían un poco al encargo. Proyecto que queda archivado en un cajón y que nunca se desarrolla. Entonces, llega el año 2016, el momento o la posibilidad de realmente llevar adelante esta promoción de 36 viviendas con este proyecto, anteproyecto casi un básico ya, bastante estudiado, viable, posible. Y en este momento decidimos incorporar el vector de la sostenibilidad de una manera importante y hacer una auditoría sobre el comportamiento de este edificio, ¿no? Sabemos que la energía o la contribución de nuestro sector de la construcción en el cambio climático y la emisión de gases de efecto invernadero y, por lo tanto, responsables de un poco la destrucción o el incremento de la toxicidad de nuestra atmósfera, como decíamos al principio, es más o menos del 40%, ¿no?, de las emisiones globales. Somos responsables de un 40%, grosso modo, del problema y, por lo tanto, somos posibles responsables del 40% de la solución, como mínimo, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos, no? Como sabéis, la energía o los gases, las emisiones, la huella de carbono, al final, correspondiente a la construcción de edificios, a nuestro trabajo como arquitectos, por lo tanto, puede ser dividida en dos grandes partes, ¿no? En la foto, por una parte, la energía embebida en los materiales de construcción, que esto no puntúa en el concurso, digamos. La administración o las leyes, la normativa actual no lo contempla todavía.
hay que ser sostenible para construir, hay que ser sostenible solamente en la segunda parte de la foto, que es el consumo del edificio una vez está en uso, ¿no? Por lo tanto, toda la normativa actual se limita a intentar ser eficiente en el consumo de energía para acondicionar, para generar este clima que decíamos del vacío de los espacios habitables, y no tanto en la energía que significa extraer los materiales de esta corteza terrestre, manipularlos, alterarlos, mezclarlos, fabricarlos, cortarlos, traerlos al lugar de construcción, ensamblarlos para un día también desmontarlos y posiblemente reciclarlos, ¿no? Esta parte no existe, la segunda parte de la reducción de la demanda sí. Entonces, en este proyecto, con esta auditoría de sostenibilidad que hicimos sobre este cuerpo primero que teníamos, este esqueleto de hormigón, intentamos hacer las dos cosas. ¿Qué ocurriría si intentáramos reducir la energía embebida en los materiales de construcción? La primera parte de la foto. Esto significaba pasar de hormigón a materiales más sostenibles, por ejemplo, madera. En lugar de emitir, como sabéis, gases, por ejemplo, CO2 en toda esta manipulación que decíamos durante el proceso constructivo, acaba siendo un almacén de CO2, ¿no? Por la fotosíntesis misma que decíamos, ¿no? Al final, esta biomasa, un metro cúbico de madera equivale más o menos a la absorción, contiene en sí misma, en forma de celulosa, ácido vegetal, más o menos una tonelada de CO2, ¿no? Por lo tanto, edificios de este tipo que pueden tener hasta 900 toneladas 900 metros cúbicos de madera pueden representar una absorción de 900 toneladas de CO2 en lugar de emitir no sé cuántas, ¿no? Por lo tanto, ese es un primer aspecto que afecta a la primera parte de la foto, la energía embebida, pero después, y junto con Societat Orgànica, que es una cooperativa de arquitectos de Barcelona dedicada al asesoramiento en términos de sostenibilidad, hicimos un ensayo, un análisis muy, muy preciso de cuál era el posible comportamiento y posibles mejoras en relación a la reducción de la demanda energética del edificio una vez esté en uso, ¿no? Sabiendo que eran viviendas con estas particularidades de inicio. Después de esta planta de emplazamientos contaba el núcleo central, un acceso pasarela en fachada norte y 3 unidades de cada parte, ¿verdad? ¿Esto lo veis? ¿Veis mi puntero también? Sí. Perfecto, gracias. Estábamos en este croquis cuando contaba estos primeros inicios en estructura prefabricada de hormigón, en principio de pórticos con una crujía central técnica y fachada sur, fachada norte, habitaciones libres, digamos, que daba pie a este tipo de arquitectura, estos primeros croquis de este esqueleto de hormigón, formado por unidades de habitaciones que generaban unidades de apartamentos pasantes sur-norte, y que tenía una fachada, un resultado de este tipo. Y estaba contando estas uniones rígidas típicas, aquí no se ven mucho por la escala del dibujo, pero típicas uniones en seco, ¿no? De ménsulas de pilares en toda la altura del edificio, con jácenas en fachada y forjados de placas alveolares. Y este era el proyecto, esta era la fachada sur, en 2012, que queda en un cajón y que en 2016 decidimos evaluar desde el punto de vista de la sostenibilidad con Societat Orgànica y abordar tanto la energía embebida en el proceso de construcción, por lo tanto los materiales, y tratar de pasar, por ejemplo, solo como idea, de hormigón a madera, que ahora vamos a hablar de qué ventajas tiene, no tantas en cuanto a la demanda, y también después la reducción de la demanda, ahí ves la gráfica, sí, ¿verdad? Perfecto. De la demanda energética para la climatización de estos pisos y generar estas viviendas y generar condiciones habitables con el mínimo gasto energético posible. Esta es la gráfica que cuenta el cuerpo sobre el que partíamos, de este edificio de hormigón, que generaba estos consumos que estaba contando al final hace un momento de unos 40 kilovatios hora metro cuadrado, distribuidos básicamente en unos 35 o 36 de calefacción y 4 de refrigeración y, por lo tanto, distantes de lo esperable si queríamos ser sostenible, ¿no? Esto a lo largo del año vemos cómo tiene básicamente una demanda de calefacción importante de enero a junio y a junio a menos, y vuelve a necesitar calefacción noviembre-diciembre y aire acondicionado en verano. Y solamente una pequeña parte del año, digamos, optimizada, que es en octubre, donde climatización y refrigeración se compensan un poco, pero aún con demanda, por lo tanto mal. Y solamente en septiembre podemos decir que es un edificio más o menos óptimo en el sentido de gasto energético para climatizar, ¿no? Entonces, como decía, con Societat Orgànica decidimos coger el cuerpo, diseccionar nuevamente este cuerpo del delito, este edificio original pensado en hormigón prefabricado y
ensayarlo, simular su comportamiento en el sentido de demanda energética con varias opciones. Esta primera columna que vemos aquí representa el consumo base, el edificio base, aquí lo vemos, el inicial con hormigón, e introducir una serie de mejoras para ver cómo se comportaría. Aquí vemos M1 es mejora 1, 2, 3, 4 y 5, y luego una combinación de mejoras en 1 y 2 para ver cómo podemos reducir esta demanda energética en cuanto a la climatización, la energía necesaria para conseguir el clima óptimo para ser habitable en el interior. Estas mejoras significaban, por ejemplo, mejorar los aislamientos, mejorar los cerramientos, convertir esta fachada sur en una fachada captadora, incorporar un recuperador de calor, varias estrategias, y cada una de ellas vemos aquí la reducción de demanda que significaba. Vemos claramente como la MC2, la combinada 2 final, era la ganadora y que contenía, la vamos a ver, y cómo podíamos llegar hasta ahí. Solamente como comentario. Como hemos dicho, la madera ayudaba mucho a reducir la huella de carbono, digamos, en la energía embebida en los materiales, puesto que en lugar de emitir CO2, digamos, lo almacena y mejora mucho la huella de carbono en el ciclo total del edificio. Pero, de cara a la reducción de demanda, si no lo recuerdo mal, ahora no sé cuál de estas mejoras era, seguramente debía ser o la 5 o la 2, creo que la 2, pero no estoy seguro. Representaba solamente el hecho de construir el mismo edificio sin ningún otro cambio que el material de hormigón a madera, significaba solamente, en nuestro caso, un 5%, creo que un 4% de la mejora de la demanda. Lo cual puede parecer sorprendente, pero no lo es tanto si tenemos en cuenta la capacidad, la inercia térmica del hormigón y la capacidad que tiene de acumular y liberar temperatura, por lo tanto, de ejercer de amortiguador de los cambios de temperatura a lo largo del año, que la madera no tiene debido a su baja capacidad calorífica, ¿no? Debido a su densidad y su corporidad de materia de fibra vegetal. Por lo tanto, al final se utilizó madera, pero como combinación con muchas otras decisiones, y sobre todo por una razón. La gran aportación en la reducción de la demanda energética de este edificio de la construcción en madera no era tanto el material en sí mismo, que según cómo hubiera sido incluso mejor de hormigón por la NLC que os estoy contando en nuestro clima, sino por la capacidad que tenía este edificio ser construido con un material igualmente industrializado, prefabricado, por lo tanto fiable en cuanto a plazos y presupuestos, velocidad, etcétera, y en cambio reducir la totalidad de los puentes térmicos, que era el gran pecado original de este edificio que teníamos, debido a su sistema constructivo, todas estas jácenas expuestas, pilares, etcétera, las placas regulares continuas en los voladizos, de terrazas y pasarelas. Este edificio tenía los huesos expuestos por fuera, ¿no? No tenía recubrimiento, no tenía piel en gran parte de su superficie, por lo tanto tenía unas ganancias y pérdidas no queridas de energía muy importantes. La foto final, digamos, es esta es la combinación de soluciones propuesta, elegida. Antes veíamos que estamos en 40, ahora estamos por debajo de 20, estamos casi a 20.000 kilovatios hora, estamos menos de 10.000, por lo tanto reducimos a más de la mitad la demanda energética para la climatización del edificio, con una serie de mejoras propuestas que vamos a ver a continuación, y que, sin embargo, nos daban algún problema. Intentamos construir con madera muy bien, reducimos la energía embebida en los materiales de la construcción, reducimos la demanda con estas acciones que vamos a contar ahora, por lo tanto, somos sostenibles en el largo del ciclo de vida del edificio, pero apuntando a un escenario de cambio climático y de aumento de temperatura, no recuerdo, pero creo que era de más 3 grados, una cosa de este tipo, nos daba que, aquí lo vemos, en el peor de los viviendas expuestas, el día 19 de agosto a las 10 de la noche teníamos una temperatura interior de 29 grados y medio, por lo tanto, absoluto desconfort, ¿no? ¿Y cómo podemos mejorarlo, ¿no? Sin tener que añadir aires acondicionados o distorsionar todo este esfuerzo que teníamos de gestionar de manera más eficiente la materia para conseguir este clima habitable. Este es el abaco psicométrico, esto es temperatura seca, esto es humedad relativa del aire, por lo tanto, la temperatura de sensación, que viene condicionada no solamente por la temperatura del aire, sino por la humedad relativa. Esta es la zona de confort y aquí es donde estamos nosotros en este caso, con todas estas mejoras. Y esta es el desplazamiento de la zona de confort con la solución propuesta sin necesidad de aire acondicionado a través de alterar la velocidad del aire. Esto significa básicamente poner unos ventiladores en el techo, que lo que hacen es mover el aire. Al tener movimiento, el aire es menos capaz de contener humedad en suspensión y, por lo tanto, nosotros podemos ceder
más calor en forma de sudor al aire, por lo tanto mejorar nuestra temperatura de sensación. También fue un trabajo interesante a realizar a lo largo de todo este proceso y que nos permitió incluso asegurar que en escenarios de cambio climático podemos asegurar el confort en el interior de las viviendas gracias a aumentar hasta 0,3 metros por segundo el movimiento del aire y tener una temperatura de sensación correcta. Dos secciones rápidas para explicar el comportamiento de este edificio, después vamos al proyecto. Como decíamos, son viviendas pasantes con fachada sur y fachada norte, todas ellas, acceso por paseo de fachada norte y galerías de fachada sur. Y la solución propuesta intenta poner de acuerdo dos aspectos aparentemente contradictorios de la normativa vigente, ¿no? Por una parte, nos dice, señor arquitecto, sea usted muy sostenible en el sentido de gaste muy poca energía para acondicionar estas viviendas, para calefactar básicamente estas viviendas, pero después ventíleme usted mucho para garantizar la salubridad del aire interior y todo el aire este caliente hecho con mimo, gastando muy poco, me lo echa usted a la atmósfera y me lo pierde y vuelve a calentarlo, ¿no? Ahí aparece este trasto, este invento que es recuperador de calor, que lo que hace es ceder el calor del aire de extracción a través de baños y cocinas y cederlo al aire de aportación del exterior, con la particularidad de que en lugar de captar el aire directamente del exterior, este recuperador coge el aire de esta galería, que en invierno es una galería captadora, tiene doble acristalamiento dentro y fuera. Fuera es cristal simple, de manera que esto hace efecto invernadero directamente, como un coche aparcado solo en verano. Y este aire de aquí dentro puede estar entre 10 y 15 grados centígrados más caliente que el aire de fuera. Por lo tanto, este recuperador aspira al aire interior, le roba el calor y lo cede, le roba el calor y el aire de aportación, en lugar de ser del exterior, ya está precalentado por esta gran caldera que es el Sol, que es una caldera que ni más ni menos que emite cada segundo sobre la superficie de la Tierra, recibimos energía suficiente como la necesaria durante todo un año por todo el planeta. Entonces, desperdiciar esta caldera era algo que un pelícano jamás hubiera hecho. Nosotros aprovechamos este calor para calentar este aire de la galería y, a través del recuperador, redistribuirlo por toda la casa. Esta es posición verano, mientras que en posición invierno se gira la tortilla, se invierte el sentido de la circulación de aire y se intercambia el aire en el otro sentido. Esta galería se abre, se convierte en un umbráculo gracias a unas persianas de cuerda que proveen este espacio habitable pero en sombra y exterior, y en lugar de captar el aire de esta fachada sur, el recuperador gira las válvulas de los conductos de aportación y lo recoge de la fachada norte, que no es frío porque es verano, pero sí es fresco al estar en sombra y exterior. Cede el poco calor que puede tener debido a la temperatura de verano al aire de expulsión y vuelve a ser repartido en las fachadas norte y sur a través de estos conductos. Por lo tanto, es un edificio que se climatiza tanto en invierno como en verano a partir de solamente el uso del recuperador de calor, un pequeño ventilador, y cogiendo el aire, moviendo el aire de la fachada fresca a la caliente según convenga. La evolución de esta fachada, de esta piel, debido a estos huesos que fueron modificados, fue esta. Aquí existe el milagro matemático, que llamamos bloque 6x6 y hay 35 viviendas. 6x6 en Gerona es igual a 35, puesto que el ayuntamiento estimó oportuno tener 36 plazas de parking y, por lo tanto, suprimió uno de las viviendas para conseguir ubicar las 6 plazas que faltaban en el sótano. Como este edificio de hormigón va reduciendo la sección de sus huesos, ¿no?, de su esqueleto, para conseguir más fachada e intercambio con el exterior gracias al uso de otros materiales, y como también durante el proceso se ensayan versiones de fachada sur, esta piel que es nuestra gestión termodinámica con el exterior, ensayando posibles pozos canadienses y ventilación y refrescamiento en verano, que al final no fue posible por caudales, incorporando protecciones solares de distintos tipos. Aquí vemos soluciones tipo Hermetic con persianas de aluminio orientables de manera que pudieran conseguir generar sombra, pero para el paso del aire, por ventilación cruzada natural, etc. También ensayos de sistemas abatibles, adaptables de cristal que pudieran conseguir este efecto, pero que siempre dejaban un ambiente interior bastante cerrado, y como a través de distintos ensayos de materialidad conseguimos ir modulando y entendiendo
cómo construir estas galerías y esta materialidad interior que ahora vamos a ver rápidamente. Las pasarelas de la fachada norte, voy un poco rápido porque si no el tiempo se nos echará encima, tenemos que encontrar el otro, pero esta fachada sur, cómo diseñar esta galería, esta fachada que era un poco nuestra caldera, nuestro suministro de intercambio termodinámico con el exterior, y cómo conseguimos incorporar toda esta filosofía constructiva a los criterios de no solamente de sostenibilidad, sino sobre todo de prefabricación que teníamos al inicio para conseguir dominar un poco, controlar todo este proceso de construcción del edificio. Este era un sistema que se proponía también de fachada modular, por lo tanto con elementos construidos en el taller y ensamblados in situ en el lugar, que pudieran ser, como decíamos, un umbráculo en verano, este espacio abierto, pero utilizable, habitable y en sombra gracias a estas persianas de cuerda como un sistema tradicional asequible y dominable perfectamente. En cambio, en invierno pudiera ser una galería cerrada, que conocéis bien en Galicia, da incluso un poco de reparo contar que es una galería con este público, digamos, pero que pudiera conseguir este efecto invernadero, esta fachada cerrada en invierno. Para referirnos y contextualizar un poco y tirar un poco del hilo de la historia, las maneras propias del lugar de construir estas fachadas, estas galerías que en todas las culturas más o menos existen con sus idiosincrasias, acudimos a nuestra fachada del río, como veíamos Girona, esta primera muralla medieval, bueno, romana y después medieval que crece, que se sobrepasa por densidad sobre el río, y cuando esta construcción, estas viviendas ya no caben dentro de la propia ciudad y empiezan a salir, ¿no? a ser explotadas de intramuros, aparecen estas primeras construcciones en forma de balcón colgados fuera de las murallas, que posteriormente se cierran con los cerramientos, convirtiéndose en galerías, que posteriormente se tapían en la parte inferior y se convierten en ventanas batientes en la superior, que son protegidas por unas persianas de cuerda, a las que se añade unos tensores, unos hilos, unas cuerdas para poder tender la ropa al sol en el hilo, y que dan esta especie de geometría particular, donde los montantes ya no se reconoce la losa del balcón, puesto que acaba siendo todo fachada volada como tribuna encima del río. Los antiguos montantes de las galerías se dejan embebidos en la construcción tapiada posterior, y todas estas capas que se añaden dan lugar a estas geometrías, a esta especie de tartán que poco o mucho configura el aspecto de la fachada del río y de la ciudad de Girona, y que intentamos reproducir de algún modo con nuestras necesidades, nuestros materiales y la contemporaneidad necesaria en este tipo de construcción en estos módulos que posteriormente acaban conformando un poco estas mismas geometrías con los usos necesarios hoy en día en estas galerías, que pueden ser umbráculos en verano con distintas posiciones de persianas, o en galerías captadoras, invernaderos de algún modo en invierno. Esta es la solución final de la fachada, que es un poco la piel última de estos huesos de madera que decíamos que permiten generar este intercambio con el medio, con la atmósfera, y generar esta atmósfera en todos los sentidos, químico y físico y espiritual en el interior, que es el proyecto que os contamos. Este es el emplazamiento que decíamos: acceso desde la zona norte peatonal, acceso rodado desde la calle Montnegra en la fachada este, núcleo de comunicaciones central, pasarela y 3 viviendas al ala este y 3 oeste, todas pasantes norte-sur, sobre un zócalo, digamos, que es el parking este sin hormigón, muros de contención, que genera una losa sobre la que se construye este edificio de madera, que es, por lo tanto, 5 veces más ligero que un edificio de hormigón, puesto que la madera pesa unos 500 kilos metro cúbico frente a los 2.500 del hormigón, con sus ventajas y consecuencias, ¿no? Y problemas que esto genera. Esto de una parte permite construir una losa que, debido a que soporta relativamente poco peso arriba, abre la posibilidad de tener estas grandes luces, y por lo tanto que los pilares interfieran lo mínimo posible en la distribución de las muchas plazas de aparcamiento que se exigen, menos las 6 que sustituyen al último apartamento aquí en la planta baja. Y esta estructura trabada en 2 direcciones que veíamos al principio, como la caja de madera, que genera una estructura rígida en sí misma, hecha a partir de módulos de madera estructural. Aquí vamos a la planta tipo, que suba a la baja sin el aparcamiento, por supuesto. Estos 3 y 3, 6
viviendas por planta, con acceso a pasarela norte a través de un núcleo de comunicaciones central, todos ellos pasantes fachada sur, fachada norte, con espacios generados a partir de la configuración de este esqueleto, de esta estructura de madera, que son paneles de carga en este sentido, dos placas de forjado de 16 metros de fondo en este sentido, una para cada crujía de la vivienda y ariostradas por estas medianeras entre viviendas. Este esqueleto genera unas crujías centrales, que son estas de aquí, que contienen básicamente las zonas de cocinas y baños y lavaderos, y liberando dos habitaciones, digamos, neutrales a norte y dos a sur, de unos 3 metros de ancho por 4 de fondo, unos 12 metros cuadrados, conectables entre ellas en sentido norte-sur y también este-oeste a través de este sistema de paneles correderos que vais a ver ahora, y protegidos por esta franja intermedia, estos espacios de regulación, que son la fachada norte como calle pública en altura frente a la zona verde de la galería, de la pasarela, perdón, y las galerías en fachada sur, que funcionan como invernadero en invierno y como un oráculo en verano. No hay más. Este es un poco el proyecto programa, cubierta transitable para instalaciones. La sección que veíamos con el terreno inventado, generado a través de esta losa de hormigón, que genera el espacio liberado para el garaje en planta sótano, y a partir del cual se levanta este edificio, que es un castillo de cartas, ¿no? Este castillo de paneles de madera de 12 centímetros, perdón, de ancho, de grueso para las paredes y 15 centímetros para los forjados, unos forjados que se apoyan aquí en fachada sur, justo previo a la galería, estas dos jácenas intermedias que generan el núcleo húmedo interior, esta otra luz hasta la fachada norte, por esta jácena hay un entramado ligero, vamos a ver, y la pasarela que vuela estos 2 metros y genera el acceso para cada una de las viviendas. Este es el castillo de cartas con acceso directo desde la zona verde de la fachada norte y con radiación en fachada sur, que tiene como consecuencia este alzado que veíamos, que es un alzado absolutamente, un edificio con un aspecto, con un plumaje absolutamente distinto en invierno y en verano, como veremos ahora, y que al final deja de ser una fábrica de clima, hecha a partir de la sucesión de estos módulos industrializados de galería, y esta horizontalidad, en cambio, este acceso domesticado de la calle en fachada norte. Y ahora en la fachada norte, con esta calle en altura de madera, dejando ver un poco el interior de madera y domesticando un poco este ámbito de acceso, que vamos a ver, dándole una cierta domesticidad, el testero como expresión de las paredes de carga macizas, y esta es la vivienda tipo. Y aquí, después de todo este rollo, os voy a contar un poco lo que nos pedía Carlos, que era cómo se prevé, cómo se construye, cómo se imagina uno unas viviendas para alguien a quien no conoces, ¿no? Bueno, básicamente, ya lo hemos dicho al principio, proporcionando este espacio, ¿no? Este programa y este clima. Este clima ya lo hemos contado cómo somos capaces de generar estas condiciones de confort con el gasto mínimo energético, y luego cómo es posible imaginar configuraciones posibles de estos pisos, de estas viviendas, en principio con espacios neutrales, ¿no? Hemos girado, voy a quitar este cuadro de aquí. Hemos girado al norte, aquí lo veis, esta es fachada sur, aquí a la derecha con las galerías. Tenemos la crujía central, que corresponde a la zona de cocina o cocina-comedor, baño y lavadero aquí dentro, liberando estas dos habitaciones en fachada sur y estas dos habitaciones en fachada norte. Estas comunicaciones en sentido norte-sur, garantizando ventilación cruzada, pero también comunicación entre espacios, en esta crujía y en esta, y estas correderas, estos paneles que permiten comunicar estos espacios en sentido este-oeste. Este acceso por pasarela a la fachada norte, que genera esta especie primero ya de conflicto o de ámbito intermedio entre lo colectivo y lo privado, entre lo público y lo íntimo, que gracias a estos encajes que hacemos aquí en planta generan este espacio un poco híbrido que separan el tránsito de la fachada principal acristalada, pero que también permiten generar este espacio un poco de trámite, de tránsito, de frontera gruesa, tanto a disposición del usuario de la vivienda como de la colectividad. Vamos a verlo ahora en las fotografías. Esto como espacio básico, digamos, como esqueleto a rellenar, nos permite pensar en soluciones diversas con una misma estructura. Es decir, la parte fija, que es la de los huesos y la piel que nos genera este clima, debe ser capaz de acoger cualquier tipo de programa, entendiendo que los usuarios no deben adaptarse
al lugar, sino que el lugar debe adaptarse a las necesidades cambiantes de los usuarios, tanto a lo largo de la vida como durante el día o durante las estaciones, ¿no? Y esto significa lo siguiente. Esta misma estructura, como vemos aquí, puede ser configurada como vivienda de una habitación, por ejemplo, ¿no? Uno se imagina una habitación en la fachada sur, junto a esta galería, con un salón que por dimensiones funciona, tanto para una cosa como para la otra, en contacto con una cocina generosa y un comedor en la habitación de acceso. Se accede a través del comedor a esta zona de día, digamos, continua, dando lugar a la habitación, lavadero y baño con un estudio posible en la crujía contigua. Pero también es posible considerar esta misma vivienda como vivienda de dos habitaciones dobles, una en fachada sur, otra en fachada norte, con el baño lavadero intermedio, cocina, salón, comedor en la entrada, o incluso como 3 habitaciones, las 2 que habíamos visto antes, más esta, que permite cerrarse por aquí, generar el acceso de la cocina y la otra desde el vestíbulo del baño, y trasladando el comedor de la entrada en la cocina. Esta pieza de 12 metros cuadrados es suficiente para contener comedor y cocina y generando el acceso a través del salón de estar. Por lo tanto, albergar posibles programas, digamos, convencionales domésticos con los mismos huesos y la misma piel es posible con esta estructura configuradora de espacios de 12 metros cuadrados, pero también es posible pensar en acoger eventos o situaciones extraordinarias en la vida normal de esta distribución de viviendas, como es, por ejemplo, sin hacer cambios, por supuesto, ni obras mucho menos, mover el sofá del salón dentro de la habitación y nada más que esto, para conseguir en el mismo espacio tener una cena en casa de 35 personas sentadas en unas viviendas de escasos 72 metros cuadrados construidos, contando las galerías, ¿no? Gracias a esta generosidad de aberturas y a la disponibilidad de este espacio corrido norte-sur entero sin puertas, ¿no? Si se quiere, o hacer el campeonato mundial de Scalextric. Esto es importante, es un poco la broma, pero que sirve muy bien para ilustrar que la gran flexibilidad de estos espacios se permite básicamente o se genera básicamente gracias a la existencia de hasta 3 distintos accesos en cada habitación. Sin que sea un espacio excesivamente sobreexpuesto, la situación de los accesos permite estos recorridos alternativos que dan la vuelta a todos estos espacios de maneras distintas. O también gestionar un poco la combinación entre la vida doméstica o más íntima y la de la colectividad, de la comunidad, ¿no? Esto es una vivienda de una habitación que los sábados por la tarde abre a la comunidad estos espacios de la fachada norte y hacen, por ejemplo, pues comparten la degustación de magdalenas o vinos o pasteles o lo que sea, ¿no? Estas viviendas también, estas fachadas se abren totalmente en su fachada norte, por ejemplo, ahora lo veremos. O incluso otra cosa que nos parecía atractiva, que es el gestionar el uso global del edificio. Estamos pensando en un edificio de 35 viviendas, pero es la misma estructura. Al mismo tiempo que genera estos espacios más o menos flexibles para el programa de vivienda convencional, pudiera acoger espacios colectivos, en el sentido de si los 34 propietarios deciden gestionar de manera común uno de los apartamentos que adquieren, pueden instalar, por ejemplo, una guardería de la comunidad. Un jardín de infancia, ¿no? Por ejemplo, con zonas de trabajo, zonas de dormitorio, juego, vestíbulo, etcétera, a disposición de la comunidad. O este mismo espacio puede ser considerado una mensa, una cantina, ¿no? Donde con un cocinero de la comunidad o de fuera se consigue dar comida a 40 personas por turno, 4 mesas de 10 personas, sin ningún problema, y gestionar una especie de programa alternativo interno de la comunidad y, por lo tanto, la posibilidad de gestionar servicios comunes, ¿no? Por no decir que puede haber un espacio de trabajo, un coworking, disponible en alguna de las unidades, en alguna de las plantas, o un gimnasio dentro de la misma estructura y formando parte de la misma comunidad, sin necesidad de hacer obras, por supuesto, ni de alterar la configuración inicial. Pero, bueno, hablaremos más adelante de programas con el siguiente ejemplo y vamos a pasar rápidamente a algunas imágenes del proceso de construcción y de las viviendas del bloque acabado. Hay muchos temas constructivos que podemos hablar sobre fuego, acústica y demás, temas técnicos que si queréis podemos debatir después o si no, no hace falta. Este es el entorno, este es el bloque, la zona verde en la fachada norte que decíamos, con el carril bici y las aceras, y la fachada sur orientada en el sentido largo. Y este gran trasto, este castillo de cartas de madera, esto no lo hemos dicho, pero
Fue posible construirlo con Egoin, un agente del País Vasco, construido con paneles de madera de pino radiata, también de aquí del País Vasco, con un soporte y una colaboración increíbles también por parte del INCAFUST, el Instituto Català de la Fusta. Este ha sido un proceso donde ha colaborado un montón de gente que hoy contamos, pero que en realidad han sido fundamentales en cada uno de los aspectos de este proceso. Y decía esto porque con la gente de Egoin, que no solamente fabrica los paneles, sino que además también colabora en el cálculo de aspectos técnicos de la estructura y monta la estructura, por tanto ejecuta la construcción del edificio de madera laminada, fue una relación absolutamente positiva y fundamental para el proyecto. Este edificio que veis aquí de 6 plantas sobre rasantes fue construido en 6 semanas durante el mes de agosto del 2019. Testero, preguntamos, de las 6 plantas sobre el zócalo, digamos, de hormigón, del sótano de hormigón. Esta suma de habitaciones, de crujías, de viviendas, de plantas. En la fachada sur, que explica perfectamente los huesos del esqueleto de nuestro pelícano, que era ya el animal en sí mismo. Un aspecto importante que nos parece atractivo también, o un par de aspectos, ¿no? Es, aquí veremos en otra imagen más cerca, quizás aquí lo vemos, ¿no? Encuentros de pilares de 3 plantas de altura con las jácenas de 18 metros de largo que acogían los paneles de manera contralaminada de los forjados. Con todos estos encajes mecanizados en taller, esto, por ejemplo, es el paso de instalaciones, el conducto de admisión del aire de la fachada sur a través de esta reja que va a aparecer aquí después. Y todos estos huecos vienen hechos en taller, no hicimos una sola perforación en la madera laminada en toda la obra, que nos parece algo significativo comparado con la construcción tradicional y altamente efectivo, pero no solamente esto, sino que el 100% de los paneles utilizados en la obra fueron ensayados, con lo cual existe un control tanto técnico de los materiales como de la ejecución que es relevante. Los apoyos sobre láminas elásticas de absorción de impactos acústicos entre plantas, que aquí vemos, de distintos colores según sea la densidad calculada a partir de las cargas a las que están sometidos estos paneles, por supuesto más en planta baja, menos en planta quinta. Este esqueleto que genera estos espacios que contábamos, abiertos en dirección sur-norte, en la crujía amplia y en la de baños y lavaderos interiores. Otro tema que podemos hablar con más detenimiento en otra ocasión es la posibilidad de la madera vista en este tipo de construcciones. No hemos comentado también el tema de salud, aparte de la ventilación, fachada norte, aparte de la ventilación de estos espacios para climatizar a partir del intercambio de aire entre fachadas opuestas, la capacidad de la madera de regular la higrometría del ambiente, la humedad relativa, puesto que es capaz de absorber y liberar vapor, humedad, y por lo tanto con una humedad relativa constante a lo largo de todo el año, que ayuda también en la salubridad, en la sanidad de estos espacios. Este es el edificio acabado en la fachada norte, con acceso sin vestíbulo, digamos, directamente sobre la pasarela de la planta baja en esta fachada en contacto con la zona verde, y las 6 plantas de pasarelas de acceso a las distintas viviendas, 3 a este y 3 a oeste, núcleo de sensores y comunicaciones en el centro. Esta estructura de fachada, que al mismo tiempo que da esta piel metálica que lo protege a la madera más sensible, más domesticada del interior, le da rigidez, puesto que estos voladizos de 2 metros en un material tan flexible como la madera era un auténtico trampolín. Entonces, la configuración de esta fachada de esta manera permite, a través de estos pilares, hacer trabajar de forma solidaria a todos los forjados y dándole mucha más rigidez. Son distintas imágenes de esta fachada norte. El carril bici, la zona peatonal, la zona verde y la fachada norte que comentábamos. Esta fachada norte, que en Escorzo acaba siendo una fachada suficientemente opaca con esta gestión de estos pilares pautada y que en cambio en alzado y desde el interior sobre todo acaba siendo una zona absolutamente transparente. Que intenta relacionarse un poco con
el contexto, los materiales existentes en las construcciones vecinas. Estas son unas viviendas de protección, aquí las vemos, fantásticas, vecinas de Arcadi Pla, al otro lado de la calle. Está este edificio con la piel metálica y el alma de madera. Los accesos a las viviendas, en este caso en planta baja. El porche de 6x6 igual a 35, de las 6 plazas de garaje. Los testeros. Y esta fábrica de clima, que es la fachada norte, con las galerías en posición invierno, en este caso, captadoras del sol y, por tanto, precalentadoras de este aire que va a ser distribuido en el interior, que vemos con más detalle. Este sistema de pasamanos que permite colocar la persiana en diferentes posiciones, que aquí vemos en verano, en la posición baja sobre la barandilla, en la posición alta, en posición más elevada para conseguir un espacio más alto y más habitable en el interior, como veremos. Una posición de esta fachada imposible, puesto que en invierno en principio sería todo cerrado y en verano sería todo abierto, pero son unas fotografías que intentan expresar un poco la adaptabilidad y las posibilidades distintas de esta fachada. Aquí lo vemos, en posición invierno, digamos, y en posición verano, en la persiana baja o persiana alta, con la galería abierta. Esta especie de concierto, esta partitura, ¿no?, de persianas que expresa la domesticidad de cada una de las unidades detrás y que gestiona el clima cada uno a su manera, y que también intenta establecer poco o mucho algún diálogo con alguna buena arquitectura del entorno. Las pasarelas de la fachada norte, con este espacio híbrido de gestión de la intimidad entre lo colectivo y lo privado. Esta calidez de esta madera que toca al usuario que camina y que entra a estas viviendas. Vemos aquí, esto es la planta primera, por esto las barandillas son más opacas. Estos espacios continuos norte-sur, abiertos, contiguos. Y, bueno, un tema que podemos hablar también en otro momento, que es la gestión de las instalaciones también en superficie, puesto que necesitamos estos paneles para proteger a fuego y acústica la estructura de madera, y que se sobreponen del mismo modo con el mismo material para recibir las instalaciones en superficie, los ventiladores de techo. También la gestión de esta sucesión de espacios iguales y explicados a través de estas traviesas de hormigón incluidas en la reserva de los pavimentos, que por una parte permiten la lectura de espacios contiguos similares, pero por otra parte garantizan la ejecución de estas pastillas de hormigón sin tensiones y por tanto sin demasiadas grietas en las esquinas. Posiciones distintas de correderas que permiten en sentido transversal conectar o separar espacios. Crujía intermedia y la galería de la fachada sur, en este caso configurada como modo verano, abierta y con las persianas fuera. Este espacio habitable, reconocible, humano, que nos permite evitar este tránsito entre el interior y el exterior, entre el clima salvaje, digamos, el domesticado, entre la atmósfera pura y la atmósfera acondicionada, y también esta consecución de espacios a través de la crujía de menor dimensión de baños y lavaderos. Tres secciones transversales, con posibilidad de ser conectados o independizados. Y esta pecera le llamamos esta especie de saliente en la fachada norte que genera este espacio intermedio que separa lo colectivo de lo privado y proporciona este espacio de trabajo al lado de una luz difusa de norte, al lado de la zona verde. Muy rápidamente comentaremos el segundo proyecto, pero si tenemos tiempo, no lo sé. Como vamos de tiempo, Carlos, solamente nos hemos pasado. Bueno, yo lanzo. No sé si aún queda alguien ahí. Yo sí. Quedamos 50, Ramón. Vale, perfecto. Pues quería resumir este proyecto muy rápidamente en 2 imágenes para dar paso al siguiente, que va a ser mucho más corto, con esta serie de imágenes. Esto, como conoceréis, son los dibujos de Picasso y que explican de algún modo y por qué ponemos una pieza de arte que tanto o tampoco tiene que ver con el trabajo de arquitecto, ¿no? Esto nos sirve un poco para explicar algunos procesos, ¿no? Explican el proceso que genera un resultado final y cuál es el mecanismo que permite explicar la última imagen a partir de la evolución, entendida como evolución de todo lo que ha sucedido y que ya no vemos, ¿no? Podemos decidir que esta imagen de Picasso
o le permite a Picasso dibujar un toro con las mínimas líneas posibles, aquí lo vemos, después de entender todas las partes del bicho a través de un proceso de depuración, ¿no? Es casi como de síntesis. Estas 4 líneas explican todo el toro después de entender cuáles son sus perfiles más definitorios, ¿no? Y que le permiten dibujar figuras como estas, de una sola línea, ¿no? Con una expresividad y una gestualidad impresionantes, gracias a una capacidad de síntesis, ¿no? Casi como por decantación, ¿no? Por eliminación de lo que podríamos considerar superfluo o accesorio, ¿no? Solo con estas líneas, como el esqueleto que contábamos, no con menos sería posible explicar estas 3 figuras bailando, pero seguramente todas las demás que añadirían información tampoco serían fundamentales, ¿no? Y queremos comparar esto, quizás, con el proceso de síntesis de la definición de los huesos del animal, ¿no? Como decíamos al principio, y por lo tanto la estructura de este edificio. Como decíamos al principio, en el esqueleto del pelícano no sobra ningún hueso, pero tampoco falta ninguno, y cada hueso tiene la sección imprescindible en cada una de sus partes, ¿no? Estos procesos de síntesis ocurren a veces en los procesos de trabajo del arquitecto, a la hora de definir algunas soluciones, pero la contraria también es posible, ¿no? Esta otra imagen es un retrato de Giacometti, donde casi podríamos considerar que acaba decidiendo la verdad, la línea cierta, por aproximación, por búsqueda de líneas próximas. Y, por lo tanto, por sedimentación de líneas posibles, acaba uno viendo el objeto, lo que no es la no línea, ¿no? Y que esto, de algún modo, puede compararse también con la necesidad en el proceso del arquitecto de imaginar todo aquello posible que no será propiamente construido, pero que debe tener lugar, ¿no? en los espacios, en los edificios que uno construye. Aquí casi que ocurre un proceso de sedimentación, ¿no? Si con Picasso decíamos que existe un cierto proceso de síntesis o de decantación, aquí podemos decir que se actúa por sedimentación, ¿no? Este dibujo de aquí también intenta expresar la superposición de todos estos usos posibles en unos espacios mínimos. Estas 2 opciones, estas 2 estrategias contrapuestas nos permiten recuperar aquella frase que creo que dijo Sota, pero no estoy seguro, de que a veces en arquitectura una solución y la contraria son posibles al mismo tiempo, ¿no? Y nos da pie a explicar un momento otro proyecto muy rápidamente que es exactamente lo contrario. Son 5 minutos, pero no sé si preferís que contemos este segundo proyecto o que pasemos a un turno de preguntas o debate. Si esta era la construcción de unas viviendas para no sabes quién, donde todo debe ser posible con lo mínimo autorizado para generar el máximo confort, el otro proyecto es el contrario, en el sentido de que es una arquitectura hecha a base de mobiliario a propósito para cada hueco, a medida y innegociable, ¿no? Digamos. Pero no sé si queréis, y esto tiene que ver con la solución de caja y estuche que explicaba Aparicio hace unos años en un libro fantástico sobre vivienda, ¿no? La vivienda caja y la vivienda estuche, lo genérico y lo específico. Pero no sé si preferís que contemos rápidamente este pequeño proyecto o debatamos un poco sobre lo anterior o demos final ya a esta charla si nos hemos pasado el tiempo. Claro. Ramón, yo te proponía, porque realmente lo que tengo ganas es de que vengáis, ¿no? Entonces, yo creo que quizás sería bueno guardar estas cosas para luego poder tener una visita a Coruña donde podamos hablar tranquilamente y puedan ser las cosas un poquito más distendidas, que a lo mejor quizá convenía, si te parece bien, ¿eh? Porque realmente la obra que vas a contar a mí me parece que es magnífica y que es toda una lección de cómo hay que aprovechar cualquier excusa, cualquier situación para realizar un proyecto magnífico. Pero no lo sé, si los que estéis oyendo, pues también podéis decir, ¿no? Lo que os apetece, ¿no? Si continuamos un momentito con la charla o hacemos las preguntas, lo que digáis. A algunos nos gustaría terminar de ver el cuento, ¿eh? Y entonces que Ramón que lo termine. Pues lo que digáis. ¿Hay alguno que esté abandonando el grupo, digamos? No. Estamos perdiendo un tiempo magnífico para que acabe la historia. ¡Ánimo!
Bueno, pues si os parece, Carlos, de verdad que voy a ir rápido porque es que tengo 10 imágenes de este proyecto, solamente para decir una cosa en la contraria y no subir demasiado de pie encima de certezas de uno propio, ¿no? Para dar pie al debate. Bueno, como decía, y después las imágenes de Picasso y Giacometti como procesos contradictorios, pero todos posibles, si antes hemos hablado de la vivienda caja, digamos, ¿no? Del contenedor que pueda ser capaz de contener cualquier cosa, ahora vamos a hablar de la vivienda estuche, ¿no? Como decía H. de Sust y Ignacio Aparicio hace unos años, este libro maravilloso, que es el Consejo sobre Vivienda. Las dos opciones son... ¿Pasa la página? ¿Lo veis? No sé si... Sí, pues está pasando, perfecto. Nada, para introducirlo también esta imagen. Esta es una imagen de un documento fantástico de un señor que se llama Cornelius Meyer, que vivió a finales del siglo XVII, que era un ingeniero hidráulico holandés que se fue a Roma a estudiar. Y escribió un libro maravilloso que se llama, si no me equivoco, en italiano es macarrónico, nunca mejor dicho, Nuovi ritrovamenti, nuevos descubrimientos, donde él, gracias a su capacidad de ingeniero y su capacidad inventiva, era capaz de imaginar soluciones a problemas genéricos o conocidos o desconocidos y documentar en un libro soluciones a cosas que se le ocurrían, ¿no? Y entre ellas, este apartamento, y de ahí viene el interés contrapuesto al proyecto anterior, apartamento de una sola habitación. Cómo uno puede vivir de manera fantástica o de la mejor manera posible en una sola habitación, ¿no? Y desarrolló este proyecto, como veis aquí, de mobiliario envolvente de un único espacio que, gracias a su adaptabilidad, nuevamente, pero en este caso interior, adaptabilidad al programa, contenía, aquí lo vemos, distintas cajitas, distinto mobiliario que albergaba cada uno de los usos de la manera más eficiente y más mínima posible, ¿no? Como decía, a finales del 17 este hombre se fue a estudiar el 18 se fue a estudiar a Roma, fue a Roma, y aunque esto no está documentado, nos lo estamos inventando, es posible, es muy factible que también hubiera estado en Urbino, donde 200 años antes, en el Palacio Ducal, Federico de Montefeltro construyó su estudiolo, que es su estudio, ¿no? Con los mejores artesanos del momento, y fue capaz de generar en una habitación interior todo este mundo de perspectivas, estos trampantojos que veis aquí en estas marqueterías de este mobiliario, que por una parte contienen parte del programa, pero por otro lo simulan, inventan y dibujan paisajes en la madera, perspectivas falsas, usos, aquí vemos el fuego, el libro, etcétera, el santuario, en un único espacio, ¿no? Esto nos remite un poco a estas imágenes de una película también de referencia con Beth, que es El Gran Silencio, una película que cuenta la vida de los monjes en la abadía de Grenoble, el monasterio, con estos muebles mínimos de madera que domestican la frialdad de los huesos, en este caso exteriores de piedra, y que están hechos casi tallados a medida del uso y de la escala humana del monje. Son casi unipersonales y unihabitables, ¿no? Y que generan esta especie de microcosmos dentro de la habitación pétrea y que acogen al monje y al cuerpo del monje en cada uso, en cada momento del día, y siempre o a menudo al lado de la ventana, convirtiendo la ventana, el paisaje, la luz misma como un espacio domesticado gracias a la madera y generador o posibilitador de estos usos de la vida doméstica del monje, ¿no? Este es el encargo, son 4 imágenes. Esto es una habitación existente en una masía, una casa antigua cerca de Girona, que alquilan para eventos, para fiestas diversas, y que querían acondicionar esta habitación precisa bajo cubierta para como hospedería, digamos, para pasar la noche los novios de las bodas, de las fiestas o los invitados concretos, ¿no? Un único espacio de unos 50 metros cuadrados que decidimos, bueno, reformado con poca fortuna, consideramos, durante los años 80 y con las soluciones que tenían que ser derribadas, y reacondicionado. Decidimos actuar con este único módulo exento interior que contiene el baño y el armario, con el resto de baño abierto o cerrado por cortinas, y todo lo demás ocurre en el perímetro. Si antes estamos hablando de unos muros que definían por sí mismos como huesos unas habitaciones genéricas, ahora estamos hablando de una habitación ya existente, vacía, genérica, que decimos habitar y acondicionar a través
de la inserción en los muros, en el perímetro de estos muebles practicables que se abren y se disponen de maneras distintas en distintos momentos del día para acoger distintas actividades. Por lo tanto, no conocemos al usuario, pero sabemos perfectamente cuál es el uso de cada uno de los rincones, con qué perspectiva y con qué luz va a ser habitado y utilizado en cada momento. Esto nos permite pensar en una especie de habitación pop-up, ¿no? Una habitación desplegable a partir de un mobiliario que habita estos gruesos importantes de los muros que se despliegan y acogen toda esta actividad de estos eventos especiales, ¿no? Para ello, lo que había que gestionar sencillamente era el abatimiento. Cómo construir el abatimiento de estos paneles en sentido horizontal, vertical y de maneras un poco insospechadas, que se gestionan gracias al diseño de estas bisagras de acero inoxidable que permiten movimientos horizontales arriba y abajo o movimientos verticales según sea su posición. Con el diseño de estos elementos precisos y unos paneles aplacados de madera de roble, se consigue construir esta piel amable de madera nuevamente que matiza la luz y que gestiona el tacto y la temperatura con este mobiliario, que, como veis aquí en esta sucesión de imágenes, se despliega de formas distintas, acogiendo distintas partes del programa y habilitando para usos muy específicos cada uno de los rincones de esta habitación. Voy pasando sin detenerme mucho en el programa, si queréis, porque no quiero que durmáis antes de la comida. Este, por ejemplo, es el mueble que alrededor, junto a una ventana paisada que existe y que acoge esta posible cabezal de cama, dos individuales o una doble, pero también una posible zona de comida o de trabajo con una mesa voladizo, o este otro panel que se despliega alrededor de esta ventana que genera unos ambientes que refieren al tocador, posible tocador de la novia, etcétera. Voy pasando sin comentar demasiado para que veáis la especificidad de cada uno de los muebles hechos absolutamente a medida de la arquitectura existente y el vacío del grueso de los muros como molde de estos elementos. El mueble exento interior que contiene el baño y todas las variabilidades de la luz y del ambiente, de la atmósfera de este lugar, según la disposición de los muebles. Este vuelve a ser nuevamente el mueble central del baño. Creo que aquí le llamáis cortejador a este retablo. Podemos comentar el tema de retablos también, pero que había quedado excesivamente bajo después de añadir muchos pavimentos a lo largo de los siglos en esta casa y que recuperamos la altura y conseguimos pegar y desplegar dentro de este vacío y crear un espacio habitable alrededor de la ventana. Y ocurre así en cada una de las ventanas existentes en el lugar para un uso concreto de armario en este caso y depositar objetos antes de dormir. Aquí el torno, en una de las dos puertas se habilita otra puerta desde el interior para conseguir servir comida desde el exterior sin entrar a la habitación y recogerla, también como los antiguos conventos. Y unas cuantas fotografías del edificio en uso. Este es el tocador que veíamos, esta pieza como se despliega y hace de pata para soportar este tablero que forra el tiro de la chimenea situada en la habitación inmediatamente inferior y configura este tocador en este rincón, etcétera. Por lo tanto, si antes veíamos un proceso de diseño de lo posible entendido como cualquier cosa, aquí quizás podemos decir que abordamos el diseño específico de unas dimensiones concretas de un uso muy concreto. Las bisagras que permiten estos movimientos de estos paneles añadidos en los huecos de ventanas y esta última imagen para finalizar la explicación. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, Ramón, mil gracias. Y además han sido 5 minutos y han sido 5 minutos necesarios, o sea que muchas gracias. ¿Alguno queréis comentar algo? ¿Queréis hacer alguna pregunta, Ramón? Se oye un silencio. Bueno, mientras no sean ronquidos, eso está bien. No, eso yo creo que no, de ninguna forma. La charla ha sido realmente muy
muy bonita, realmente, sobre todo porque además yo creo que hay muchas imágenes nuevas que has ido mostrando que tan solo conocíamos parcialmente los que vemos de forma continua vuestro trabajo. Y yo creo que eso ha estado francamente bien. ¿Tenéis alguna pregunta? Hay una cierta pasividad, confieso, en nuestras charlas y la gente está bastante callada. Siguen estando ahí. A ver, Enrique, hola, sí. como siempre, dando la vara, ¿no? Buenos días a todos. A mí me parece magnífica la charla que ha puesto Ramón. En general, la arquitectura que ellos hacen, que a veces aparece como, en algún momento, los que lo conocemos de más tiempo, ¿no? Dicen, oye, está hecho, entiéndeme que no es una falta de respeto, como una especie de suma de retales, porque hay de las casas iniciales, y dice, pero no tiene estilo, entre comillas, estoy llevándolo al extremo las cosas, ¿no? Y lo que tiene el estilo es que maneja, y es sobre todo para los alumnos que puedan estar aquí adelante, orden, es decir, orden y sobre todo vida. Es la posibilidad de que toda la arquitectura debe estar regida por la creación de espacio para poder vivir. Y en cualquiera de las dos versiones de casas simplificadas que has puesto aquí, bueno, simplificadas, las dos versiones, ¿no? Una como opuestas, como esquizofrénica, ¿eh? Sin embargo, en las dos está pensando para poderse vivir. Y poderse vivir de muchas maneras diferentes, tanto en una como en la otra, y no como arquitectura hecho, acabado, terminado, ocurrencia plástica, que siempre tiene su interés, pero ese aspecto maquinista o maquinal o de la máquina de habitar de Le Corbusier o de la arquitectura lógica del Sota o de la arquitectura como un entramado versátil para muchas vidas o de conseguir el espacio y el espacio se puede variar sin necesidad de decir que estoy copiando a los japoneses o sí, me dedico a copiar a Shigeru Ban y la versatilidad constante de ellos o las capas, o los espacios comunes, todas estas cositas es magnífico. Yo le digo que lo conserven a los compañeros o a los alumnos que están aquí adelante y me parece extraordinario. Me parece extraordinario que alguien afronte así estas cositas. Simplemente no es una pregunta, es nada, una alegría por verte. Pues muchísimas gracias. Bueno, sí, una pregunta. ¿Cuánto de la modernidad del Corbu, cuando hace la unidad de habitación como máquina de habitar o viviendas en altura, sobre todo en la primera versión, porque al fin y al cabo el brisole, los espacios comunes, todas estas partes de que espacios comunes que verdaderamente hacen comunidad, ahora tan y eficacia, debería de ser recuperable a día de hoy? Quiero decir, no sé, frente a tanto formalismo arquitectónico, cuánto de urdimbre, de trama, de orden, no sé, tú dirás. No, por supuesto, es una gran pregunta. En realidad, la historia de la investigación o del laboratorio que podemos considerar que es la vivienda social, la gestión del espacio comunitario ha sido súper importante y no solamente añadido, sino fundamental en la generación del proyecto mismo, ¿no? Desde la Siergungen y el espacio no construido hasta estos espacios comunitarios que decíais ahora de Corbu y las unidades de habitación. También en nuestra tradición mediterránea, gracias a nuestro clima, esto es especialmente posible y estamos trufados, ¿no? de ejemplos de vivienda plurifamiliar con gestión de espacios comunes muy interesantes. Todo el problema al final es el mismo. Yo creo que la falta de este tipo de espacios, que hay que reivindicar sin ninguna duda, se debe a la mercantilización del metro cuadrado construido, ¿no? Incluso cuando se trata de trabajar en obra pública, los espacios exteriores que están reivindicados de terrazas, aunque sean privativos, están penalizados, ¿no? Existe un máximo de, ya no me acuerdo, pero de no sé qué, de un 10% de la superficie interior útil construible como terrazas o espacios exteriores. Fíjate tú ya, imagínate si no son ni vendibles los colectivos, ¿no? Entonces yo creo que hay que gestionar, es nuestra responsabilidad gestionar de manera insistente este tema para conseguir edificios mejores. Y por ahí pasa ahora, yo creo, nuestro momento, una buena oportunidad, ¿no? Por culpa, pero quizás gracias a la crisis económica, COVID, climática, política, etcétera, que estamos atravesando, existe, al menos aquí en Girona, supongo que es un poco universal, ¿no? Toda esta crisis de las plantas bajas de la ciudad que al final acaban gestionando un poco la ciudad misma, ¿no? La cultura del vestíbulo, la cultura de la planta baja del comercio local, del taller, del vestíbulo. Abrir estas plantas bajas y volver a considerar todos estos espacios comunes como mínimo a cota cero
es una tarea que nos corresponde y que podríamos reivindicar. Corbu y compañía lo hicieron gracias al hormigón y a la planta sobre pilotis y a los postulados de la arquitectura moderna, los 5 puntos de la arquitectura, pero que hoy también es posible realizar con otras tecnologías y que debemos reivindicar. Al final todos quisiéramos vivir en la Roma del plano de Noli, ¿no? Esta especie de sucesión de espacios públicos vacíos entre estructuras regulares que dotan de orden a la trama urbana. Ostras, es un sueño que está lejos, lejos de lo que ocurre hoy en nuestras ciudades. Ahora sí os habéis dormido. No. Es que como tenemos que activar el micrófono y todo eso, pues siempre es un jaleo. ¿Alguna pregunta más? Una pregunta más. Y es respecto y no quiero monopolizarlo, es el tema de la obsesión del cumplimiento del código técnico y de la normativa. Y conseguir que activando la ventilación inteligente mediante sensores y activar el norte o el sur, o en este caso porque el bloque vuestro era perfectamente norte-sur, pero hay momentos de medio indeterminaciones o medio sombras, ¿no? Pero sobre todo es mediante sistemas que estén regulados con sensores, como si fueran los coches, activarlos sin necesidad de hacer edificios estancos. La posibilidad de edificios estancos, porque aquí nosotros tenemos mucha humedad, vosotros ahí hay, por lo que yo recuerdo, es caliente, pero también en invierno hace un fresco considerable en Girona, ¿no? Y sin embargo, pues no se ve que se acentúe la obsesión de hacer edificios estancos, que todos se lo guisan y se lo comen, sino que ventilando, ¿no? Es una maravilla, ¿no? ¿Tuvisteis problemas para cumplir esas cosas o hubo alguien regulando mucho la normativa a la hora de daros la licencia o en industria o lo que fuese? No, la verdad es que tuvimos bastante suerte. También es cierto que tenemos un estudio bastante riguroso hecho con Luca Volpi de Sociedad Orgánica, que es buena parte responsable de estas soluciones. Pero no, a ver, no por el control, la verdad es que tampoco nadie nos ha controlado demasiado. O sea, dos cosas respecto a esto. Uno, este es un edificio que arranca esta reconsideración del proyecto, como decía, en 2016, por lo tanto era código técnico anterior, no el vigente ahora, sino el anterior. Y esto significa que estaba incluso igual, yo diría que un poco mejor que el de ahora, ¿no? Ahora es un código técnico que tiene una especie de espíritu paternalista y que, dando fórmulas de compacidad y sobre aislamiento y hermeticidad, cumples, ¿no? Antes, estos factores, el factor forma y esto que sale ahora en el código técnico no era tan exigente en ese sentido, daba paso a otras soluciones menos estancas. Pero otra es que en realidad nosotros estamos de alguna manera aplicando criterios Passive House en este tipo de edificio, pero no hemos realizado en ningún momento ningún ensayo, por ejemplo, de blower test, o sea, de hermeticidad de los espacios. Yo creo que este tipo de hermeticidades son importantes en climas extremos. El Passive House fue inventado entre Alemania y Suecia, ¿no? Hacen submarinos estancos súper aislados y se puede medio entender, pero no nuestro clima. Nuestro clima, incluso el de Barcelona, es luego que no, pero el de Girona tampoco, es necesaria tanta hermeticidad. Si en realidad nos están haciendo ventilar forzosamente 24 horas porque dicen que el aire interior no ventilado es insalubre, digamos que la no hermeticidad absoluta de los cerramientos debería ser deseable y fantástica, como ocurría con las edificaciones antiguas, ¿no? Que tú podías encender el fuego porque todas las ventanas poco o mucho dejaban filtrar aire. No estoy diciendo con esto que debamos construir edificios como Gruyère, ni mucho menos, pero que la obsesión por la hermeticidad en nuestro clima más o menos temperado tampoco es bueno. Al revés, es mejor intentar mover el aire, desde nuestro punto de vista, que encerrarlo y controlarlo. Es más adecuado trabajar por control de flujos que por hermeticidades y contenciones de ambientes artificializados, quizás. Juan, yo no sé si tenía algo que decir. Nada, darle las gracias a Ramón. La verdad es que fantástico, Ramón. Ya sabes que siempre nos ha gustado todo lo que hacéis, pero esto que además no lo habíamos visto terminado, o sea que enhorabuena. Y nos ha venido muy bien también para el máster, la verdad, muy bien. Sabes que están ahora mismo con vivienda y habitaciones de residencias, bueno, todo este tema del habitar, ¿no? Hoy, y la verdad que muy bien.
Kobe, no sé si quieres decir tú algo, pero vale, felicitaros, Ramón, de verdad, de corazón. Qué ganas de ir a ver estas cosas en vivo y en directo. Y bueno, y la pequeña dimensión que es como mi pasión, la tenéis tan bordada que es un gusto ver vuestras obras. Oye, nada, enhorabuena. Piropos de vuelta, o sea, admiramos también vuestra obra, nos encanta vuestra pequeña escala y vuestra gran escala, y la sensibilidad del trabajo, sobre todo la vuestra, lo expresa perfectamente, y en general como representadores o embajadores de Galicia. Yo creo que en Galicia tenéis una relación con la materialidad de la arquitectura muy envidiable. Quizás es porque vivís encima de una roca de granito muy grande, pero la verdad es que, ostras, vuestra materialidad y vuestra pureza, vuestra radicalidad en este sentido nos parece preciosa en vuestro territorio y vuestra obra especialmente. Así que, nada, organizamos un viaje de ida y vuelta. Cuando se pueda venís a ver esto, nosotros venimos a ver lo vuestro. Sí, qué ganas. Y ya ves que el Radón no puede con nosotros, además, o sea que... Esta es otra del código técnico, que lo están haciendo para nos vosotros. hacemos inmunes, ¿no? Yo creo que deben analizarnos a nosotros y no el comportamiento de los edificios. Yo creo que sería más oportuno. No, mil gracias, Ramón. Yo creo que ha sido una charla preciosa, ¿no? Y nada, buscaremos excusas para esa visita y para seguir coincidiendo, no solo físicamente, sino también en la expresión del pensamiento y de la acción, de las cosas que vais haciendo. Esperamos vuestra visita. Ya sabemos que a partir de ahora, dentro de los proyectos de vivienda, podemos pedir como programa el Campeonato del Mundo de Scalestri y sin ningún tipo de problema. Y las fiestas para familias numerosas. O sea que... Todos son buenas noticias. Mil gracias. Yo creo que ya no hay nadie más y no había pedido por la palabra nadie más y así pues mil gracias. A vosotros, un abrazo, gracias por la invitación, un placer. Os envío saludos y besos de Beth, que está aquí al otro lado, y hasta muy pronto. Venga. Gracias a todos. A todos. Venga, chao, Ramón. Chao, pues. Venga, un beso. Chao, Kobe. Hasta pronto. Hasta luego. Chao. Gracias, Carlos. Gracias y felicidades. Muchas gracias, Enrique. Gracias a todos.